contento de verse porque hace mucho tiempo, gracias a Dios, no teníamos esta cantidad de público. Tan deseosos de escuchar a nuestro hermano Samuel. Por eso esta sala está llena. Hace mucho rato, de hecho, nos faltaron sillas, tuvimos que entrar sillas para que pudieran todos tomar asiento. Hoy día vamos a pedir a nuestro hermano que nos cuente cómo fue la experiencia de las primeras conversaciones en Casa Betania. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día y es la última escuela en relación a nuestro aniversario, que ya es el día 29 de Eucaristía. Supongo que van a estar todos los que están aquí presentes ese día, acompañándonos a celebrar estos 60 años del movimiento. ¿Vamos a ir a la catedral o no? No, la vamos a hacer aquí. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano que haga la oración inicial a nuestro hermano Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, desciende mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que completa las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Habla, Señor, y lo escucha. María, Madre de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón. Ayúdame que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Bueno, para los que no me conocen, y para los que me conocen también, les recuerdo, mi nombre es Samuel Toledo Claus, casado con Patricia, cursillo número 54, recién cumplí 31 años, del 11 al 13 de abril de 1993. Y me pidieron que hablara de estas primeras conversaciones de Betania, que es posible, que es cierto, que los que estuvieron presentes en ese tiempo sepan de qué estamos hablando, pero quizás también hay muchos hermanos que no. Por lo tanto, vamos a ir aclarando un poquito de qué se trató esto, ¿ya? Y para partir, tenemos que comenzar diciendo por qué se le llamó primeras conversaciones de Betania. ¿Ya? Existe, digamos, vamos a partir desde la base de la historia. ¿Ya? El cursillo nace, ¿cierto? El movimiento de cursillo nace en Mallorca, España, en 1944. El primer cursillo se realiza ahí, ¿cierto? En agosto del 44, en Mallorca. Su rector fue Eduardo Bonín, que es el fundador del movimiento de cursillo. Y cuando el movimiento crece, se va expandiendo por todo el mundo, ¿cierto? También llega a Chile. Y cuando cumple 50 años en el mundo, o sea, desde el 44 al 94, se celebra lo que es en Cala Figuera, que fue el lugar donde se realizó ese primer cursillo, las primeras conversaciones de Cala Figuera, ¿ya? Para celebrar los 50 años de cursillo. Con un esquema totalmente distinto de lo que nosotros vivimos acá, digamos, como primeras conversaciones de Betania, ¿ya?
asisten personas de todo el mundo y se exponen aquí también algunos rollos que todos los pueden encontrar hoy día por internet, sobre todo en lo que es la FEBA, ¿no? O en la editorial de Corona también, pero en FEBA están las primeras conversaciones de Carla Figuera. Y es muy importante, yo veía hoy día que se le dio la partida a los equipos, ¿cierto? Por la bendición. Quizás leer, quizás, no sé, lo digo humildemente porque quizás a mí no me corresponde, pero solamente lo sugiero, leer las primeras conversaciones de Carla Figuera, porque te aclaran un montón lo que es el carisma fundacional del movimiento de Cursillo Cristiandad. O sea, yo creo que es, para nosotros es como el ABC, tenemos que sí o sí leerla, cada uno. ¿Ya? O sea, se le llamó primeras conversaciones de Carla Figuera, como digo, en 1994. Acá, en el año 2012, esto no nace primero como digamos, oye, ¿por qué no hacemos las primeras conversaciones de Casa Betania? No fue así. La verdad es que lo primero que quisimos hacer, y digo quisimos porque estaba yo también involucrado en el secretariado de ese entonces, junto a Aquiles, que era el presidente, yo era su vocal de escuela, y algunos otros hermanos que estaban en ese momento. Y la idea era, que nos daba vuelta, digamos, era recoger el testimonio de los hermanos más antiguos, sobre todo de Roberto Matatol, quien trajo los cursillos a Concepción. ¿Ya? Y al mismo tiempo hacer una especie, o rendirle una especie de homenaje, ¿cierto?, a estos hombres que, por un lado, trajeron el movimiento, por otro lado le fueron dando vida y lo fueron expandiendo a Chile. ¿Ya? Porque ustedes, cuando Anita María dio la escuela, ¿cierto?, les dijo que primero llegó a Temuco y luego a Concepción al año siguiente, ¿cierto? Pero hay un acuerdo entre Temuco y Concepción en cómo se expandían en Chile. Temuco al sur, Concepción al norte y hasta el extremo norte. ¿Ya? Y esa era la idea entonces, hacer, como digo, escuchar su testimonio y hacer un homenaje a estas personas. Estuvieron presentes, digamos, ahí, don Roberto Matatol Cortés, ¿cierto?, que fue el que trajo los cursillos a Concepción, el primer rector. Estuvo el padre Hugo Márquez, que vivió el primer cursillo, el cursillo número 1 aquí en Concepción. Estaba don Carlos Troncoso, don Sergio Dubuchel, Manuel Fuentes y Sergio Sangüesa, a quien ya ustedes escucharon su testimonio. Yo creo que eso lo hicimos, no fue una improvisación, no, pero fue como muy apresurado, muy queríamos hacerlo, terminar el año con eso, porque hoy día yo reflexiono un poco y digo, ¿y qué pasó con las mujeres? Que en esa mesa no había ninguna. Había una invitada, pero estaba al frente, escuchando como cualquiera de nosotros, que fue Marta Rosa, que fue presidenta del movimiento también. Pero ustedes escucharon a la Anita María Beltrán, ¿cierto? Y hay otras hermanas que en ese entonces estaban, quizá ya hoy día no estaban entre nosotros, que pudieron haber estado. Me hubiera gustado también escuchar eso. Yo creo que a cualquiera, si lo pensamos, me hubiera gustado escuchar a las mujeres que fueron del primer cursillo o del segundo cursillo. El primero y el segundo cursillo se dieron a una semana aquí en Concepción.
Los dos primeros cursillos de mujeres del año 64 se dieron en octubre en Pinares, el primero y el segundo. O sea, era para escucharlo, pero bueno, quizás se nos pasó. Espero que tengamos alguna oportunidad aquí de alguien por ahí que nos pueda contar, o de algunos cursillos, quizás no del primero ni del segundo, pero más antiguos. Entonces así surgió esta idea. ¿Y cómo le ponemos a esta actividad? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Una escuela? ¿Una jornada? ¿Qué es? Y alguien por ahí dijo, ¿y por qué no le ponemos primeras conversaciones de verano? Porque lo vamos a hacer aquí en verano. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces le pusimos el nombre, que en el fondo no tiene mucha relación con lo que son las primeras conversaciones de Cara Figuera, que bien como decía, un esquema distinto. Porque allí, en ese entonces, se dieron 10 temas, por 10 hermanos distintos, en la de Cara Figuera estoy hablando, ¿ya? Y es un fin de semana. Es un fin de semana. Es como un cursillo de cursillo. En el caso nuestro, fue una tarde, porque fue justo la tarde, ¿ya? Y donde estuvieron, como digo, estos hermanos, y tuvieron la oportunidad cada uno de contar un poco su testimonio, de lo que significó, digamos, la vivencia de esos primeros tiempos. Ahora, ¿qué dijo cada uno de ellos? Algo nos acordamos los que estuvimos ahí, ¿ya? Pero yo no quiero hablar de eso, y lo comentaba Anita María Machuca, que hay un registro audiovisual de esa jornada. Lo grabó Manuel Fuentes, y me imagino que todavía lo tiene. Ojalá lo pudiéramos recuperar, ojalá. Si no, va a quedar solo en la memoria de los que estuvimos presentes. Entonces, yo mira, de don Sergio Sangüesa no puedo decir mucho porque él lo dijo todo el otro día. Y la verdad que su testimonio es para escucharlo, porque gracias a Dios queda grabado, entonces podemos volverlo a escuchar y aprender de él, de su entrega, de su perseverancia, ¿ya? De Manuel Fuentes, del que hablaba yo recién. Cuando yo llegué al cursillo, Manuel pertenecía a la vocalía de escuela. Y él, con Sergio Bochel, eran los encargados, digamos, de la escuela. Y estaba siempre presente. Estaba en todo. Y él también aportaba con los temas, con los roles, o nos entregaba las tareas a cada uno, porque ahí en la escuela de repente era, prepárate esto, estudia esto otro, ¿ya? Y nos, de alguna manera yo diría que, más que formación, yo diría era pedagogía. Era pedagogía. Porque en cada escuela y en cada tarea iban sacando lo mejor de nosotros. Quizás no salía mucho, pero algo salía de nosotros. Ahí estábamos algunos de los que yo veo aquí y algunos más que ya no están aquí nosotros. El padre Márquez, Hugo Márquez, que vivió el primer cursillo, él no estuvo muy presente en el movimiento durante muchos años, pero sí en sus últimos años se acercó más y de hecho celebró algunas misas aquí, nos acompañó en alguna jornada, estuvo más presente y le tenía mucho cariño sí al movimiento, ¿sí? Porque cualquiera que fuera cursillista para él era su amigo. De hecho, un día con la Ida, lo fuimos a visitar, ¿te acuerdas la Ida ahí a su casa, en su departamento? Y conversamos con él.
una persona era como muy jovial, como que no se le notaba la cantidad de años. Él fue muy deportista además. Y era el padre Ocomar que de alguna manera hacía lo que todos tendríamos que hacer, porque era el que se involucraba con la gente. O sea, él veía, por ejemplo, veía un par de chiquillos, decía ahí, universitarios, quizás tomándose algo del libro y se ganaba acerca de ellos, les preguntaba algo y empezaba la conversación y se enseñaba a compartir algo con ellos así y se iba haciendo amigo de ellos. Bueno, el padre tenía esa forma de ser, esa personalidad. ¿Mi piedad? Don Carlitos Troncoso. Carlos Troncoso, con muchos años en el movimiento, pero estaba todos los lunes en la escuela. Todos. Al principio, cuando yo llegué al movimiento, había lunes por medio de escuela. Porque había reunión y había escuela. Pero él estaba siempre, todos los lunes. Y después, cuando hacíamos escuela todos los lunes, él seguía aquí todos los lunes. Y siempre andaba con su carpetita, ¿se acuerdan? ¿No? Su carpetita aquí, y siempre tomando apunte. Que después él transcribía a máquina, y hablando de esa máquina de escribir. De hecho, yo tengo documentos que él me regaló, porque siempre él parece que buscaba a alguien que pudiera recibir lo que él pensaba, sentía o escribía también en sus documentos. ¿Ya? Entonces a veces sacaba su carpetita y me pasaba ahí algo escrito a máquina, acerca del cursillo, acerca de los rollos, qué sé yo. Don Carlos Troncoso. Ahora, ¿por qué se lo menciono? Porque muchas veces nosotros obviamos la escuela. Y en una época que nosotros compartimos la escuela, aquí con los Chicaídas, Gunter, la Elia, Godofredo, la Minet, algunos que estaban aquí y lo veían a él todos los días. Siempre estaba. Siempre tenía. Él era consciente que siempre había algo nuevo que aprender. Y que todo lo que se dijera desde aquí era algo que teníamos que aprender del Señor. Cuando el que está aquí invoca el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces dice, él decía que era como que el Señor es el que te está enseñando, el que te está entregando algo. Y por eso nunca faltaba, y siempre estaba, porque el venir a la escuela era como venir a aprender lo que el Señor le quería enseñar. Y por tantos años. Entonces, era un hombre al que nosotros lo queríamos mucho. Y después, entre ellos también estaba Sergio Dubuchet. Don Sergio, para muchos. Para mí era Sergio. ¿Por qué? Porque Sergio era mi amigo. Sergio Dubuchet era mi amigo. No porque yo lo eligiera o él lo quisiera hacer amigo, no. Él se portó como amigo conmigo. Cuando nosotros nos reuníamos en el arzobispado, ahí en Barros Arana, los más antiguos se acordarán, ¿cierto? La puerta estrechita, después la escalera para arriba, esa que cuando llegábamos atrasados quedaba ahí abajo, ahí en los últimos peldaños, y arriba se hacía la misa, había que pasar de medio lado para ir a comulgar y volver. Y ahí mismo se hacía la escuela luego, se retiraban todas las cosas y se hacía la escuela ahí. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando terminaban estas actividades del día lunes,
yo era nuevito, y vivía en Lota, ¿ya? Vivía en Lota, lo que me significaba más de 1 hora de viaje, de ida y de vuelta. Y en una ocasión está Sergio Duchamp con Santiago 10. Entonces yo bajo y típico de Sergio, hola, hola, siempre decía 2 veces, ¿se acuerdan? ¿No? Hola, hola, me dice. Hola, hola, me dice. ¿Tú de dónde eres? No, todavía no nos conocíamos. De Lota, le dije. Ah, de Lota. ¿Te quieres ir a tomar un café con nosotros? Yo, la verdad, no sabía decir ni sí ni no, o sea, y aparte nuevito, todavía medio tímido, así. Yo ya le dije, sí, ok, vamos. Y nos fuimos ahí a un café que está frente a la plaza, donde está el Teatro Concepción, por ahí, un lugar. Una galería por ahí. Mira, en realidad del mismo, pero por ahí era el café. ¿Ya? Y él se ponía a conversar con Santiago y hablaban de un montón de cosas que tenían que ver de la Biblia, de la historia de la salvación, de personajes de la Biblia, etc. Y conversaban y yo escuchaba porque no era muchísimo. Y nos tomábamos el cafecito. Cuando se cerraba el café, que era como a las 10, salíamos de allí y Santiago a su casa y yo para el otro lado con Sergio seguíamos conversando, ahí ya conversábamos más los dos y nos parábamos en la esquina de Tucapel con Barros Arana. Ese era nuestro lugar. De hecho, pasábamos horas ahí conversando debajo de una cornisa. Ni cuando coloreaba con la pata estaba tanto rato con alguien. Claro. Entonces, yo tenía bus en ese entonces, a las 12 salía el último bus a Lota, a las 12 de la noche. Entonces, cuando ya eran como 10 para las 12, nos despedíamos. Sergio vivía como 2 cuadras para ahí por Barros Arana abajo, ¿no? Y a mí me tocaba llegar hasta Tucapel con carrera, tomar el bus y llegar al otro. Pero era tan, ¿cómo te explico? Así como tan cautivante. Era una cosa que conversar con él, solo los dos. Y él, mira, cuando yo hablo de carisma del movimiento Cursillo Cristiandad, Sergio lo vivía y lo entendía. Él no se preocupó, me preguntó por curiosidad algunas cosas, o sea, de dónde eres o cómo te llamas, porque me entiendes lo normal, pero él no, para él nada condicionaba la amistad que él me ofrecía. Y conversábamos de muchas cosas. Del cursillo me contó 1000 anécdotas de las que él había vivido. Yo le contaba algunas cosas también que a mí me pasaban, cuestiones personales, que pasaba a ser hasta mi confesor. Y él era un hombre, como digo, muy cristiano, muy amigo y muy sabio. Entonces me fue acompañando, me fue orientando, me fue formando. No sé, para mí amigo, porque yo tengo un concepto amplio y profundo de lo que es la amistad. Y él está en el primer lugar. ¿Ya? Él está en el primer lugar, como amigo. Conversábamos un largo rato. De hecho, cuando yo me iba, le decía, llama a mi señora, le decía yo, y dile que yo ya me voy. 10 para las 12 corriendo, yo que no se me pasara el bus. Y llegaba ya, no sé, después de la 1.
Y una anécdota, no sé si algunos se acuerdan, pero en una ocasión, estábamos igual que aquí así, pero allá en el arzobispado, y terminó la escuela y le hicimos un presente a Sergio, porque él era el vocal de escuela. Entonces, invitamos a Manuelita, su esposa. Entonces, como estaba tan lleno, yo me quedé como quien dice, como aquí en la puerta. Y ellos estaban todos ahí, y alguien habló, entonces hablan todos de Sergio, qué sé yo, y le preguntan a Manuelita, le dan la palabra. Y ella dice, lo único que tengo que decir es que Sergio llega muy tarde. Y dice que se queda conversando con el hermano de Lola y todos los demás. Nos pasa, digamos, cosas que nos pasan. Pero mira, yo no canto ni en la ducha, ¿ya? Yo no canto ni en la ducha. Y las veces que canto es cuando cantamos todos. Si no cantaran todos, yo tampoco canto. En la misa, en la misa. Pero con Sergio, en una ocasión, cuando yo, gracias a Dios, logré tener un autito, ahí nos quedábamos en el auto. Total, yo podía después mi auto llegar a la hora que... Ya nos estacionábamos fuera de su departamento. Él sabía mucho latín, así que me empezaba a rezar oraciones en latín. Cantábamos. Yo un día me puse a cantar el rosario con él en el auto. Cosas que nunca he hecho con nadie más. Porque él no me estaba escuchando si yo lo hacía bien o mal. Él se alegraba que yo lo hiciera, como buen amigo. Ese era Sergio de Luchero. Él siempre se le recuerda también por la peregrinación al Cerro de la Virgen. Aquí yo escuché, digamos, un poquito el tema que se habló. Hay una pequeña observación. El movimiento creció rápidamente aquí. Hubieron muchos cursillos al principio, muchos cursillos, mucha gente, pero estaban muy involucrados en él los sacerdotes estos de Mario. Resulta que ellos, lamentablemente, siente una época en que para nosotros nada se concebía sin la presencia de un sacerdote, donde el clericalismo era un poquito más exacerbado que hoy día. Entonces, cuando estos sacerdotes se van casi todos los posibles. Había una estrella diocesana, donde llegaban 3. Sergio de Buchel y 2 más. Entonces, con estos amigos se juntan y ellos no quieren que esto muera, que esto desaparezca. Y se les ocurre esta hermosa idea de ofrecerle a María los cursillos, de pedir ayuda a María por los cursillos. Y ellos van al cerro a pedir por los cursillos, rezando, obviamente. ¿Se fijan? Y después de eso, esto es como cuando tú vas, hay una anécdota por ahí que se cuenta de estos que van a pedir que llueva y el sacerdote dice, ¿quién trajo paraguas?
Ellos fueron a pedir por los cursillos y después comenzaron a buscar candidatos. O sea, no esperaron a ver ya, ¿qué pasa? ¿Cuánto el Señor aquí o María nos ayuda a buscar candidatos? Rápidamente, entre estos pocos hombres, contados por los dedos de una mano, tenían más de 40 fichas, pero no tenían sacerdote. Y habían más de 40 fichas. Entonces Sergio supo de un sacerdote que estaba de visita acá en Concepción, que se estaba alojando en un hotel por ahí, o en algún departamento, no sé en qué lugar, pero estaba por acá, y lo visitan por la noche. Y le explican al sacerdote y le dicen: padre, tenemos tantas fichas para un cursillo y no tenemos un sacerdote, y sin el sacerdote no hay cursillo. ¿Cuándo es? Cuando usted diga, padre. Vamos. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, ¿cómo no recordar a estos hombres? Alguien puede decir: oh, yo delante le decía a la Pati, conversábamos ahí en la casa y le decía: mira, de todo esto que hicieron parece extraordinario, pero nada es extraordinario. Hicieron lo que tenían que hacer. No sé si fueron 40 o 42, me parece que fueron los que vivieron ese cursillo, con ese sacerdote, con estos mismos hermanos en el equipo. Reflotó el cursillo y aquí estamos nosotros ahora. Gracias a Dios. Y la fe y la perseverancia, ¿cierto?, de esos hermanos. Después, y para ir terminando, Roberto Matatol Cortés. Roberto fue quien vivió el cursillo en Cochabamba, Bolivia, que, entre comillas, fueron estos cursillos en la salitrera, que él, personalmente, Roberto, nunca lo reconoció como cursillo, porque por ahí se decía que el obispo no los había querido reconocer. No, el mismo Roberto dijo que esos no eran cursillos, porque duraban 2 días. Porque duraban 2 días. Por lo tanto, para él no eran cursillos. Aunque en esos 2 días seguramente vieron todos los rollos. Pero para él no eran cursillos. Y eso me lo dijo. No estoy diciendo que a lo mejor dijo, no, me lo dijo. Nosotros con Aquiles, sobre todo con Aquiles, lo visitamos también varias veces en su casa, Roberto. Conversamos mucho sobre los cursillos, sobre la UCHE, sobre los secretariados, etc. De hecho, un día le preguntamos, después de una conversación así, que las cosas no andaban, no se veían muy bien a nivel nacional y todo, entonces, pero Roberto, ¿cuándo se estropeó esto? Cuando se formó el primer secretariado nacional. Y de hecho, el primer secretario nacional fue el presidente. Pero que después de eso, no es que hay con eso, sino que eso después trajo como consecuencia otro secretariado, se termina ese y otro hasta la fecha, ¿cierto? Sabemos que esto existe. Pero empiezan a surgir otras ideas, otras cosas, a haber diferencias. Y siempre hay, ¿cómo decirlo?, una pugna entre la ignorancia, las ambiciones de poder y la verdad. Es como que no se llevan, y de hecho no es. Lamentablemente. Nosotros lo hemos vivido. También. Es parte de nuestra historia. Roberto fue el rector del primer cursillo. Yo cuando lo conocí, igual cuando llevaba muy poco en el movimiento,
y en una ultrella que se hizo en Ciudad del Niño, yo di un testimonio, algo le llamó la atención y me invitó a un equipo para el cursillo. Fui como auxiliar en ese equipo, no tenía idea de nada, pero fue un hombre, mira, él a todo el equipo le pasó la guía del rector, a todo el equipo, incluyéndome a mí, que yo medito por primera vez como auxiliar, la guía del rector. A todos. Los rollos, un montón de rollos que eran de él, estaban firmados por él, que no eran de los esquemas de rollos, eran rollos que ellos hacían, ¿cierto? De acuerdo podríamos decir, a la idea central del rollo dirigente, y ellos se largaban. No había un esquema en el que tenías que agregarle un par de cositas. Hacía un montón de cosas. No me corrigió nunca nada, o sea, nunca me dijo, no, esto está mal, o esto no es así, nada. Y ustedes no sé si se acuerdan, pero antiguamente tú ibas al cursillo, yo creo que todavía en parte, ojalá que no, pero parece que todavía, de repente vas al cursillo y te dicen, no, el cursillo tú no vas a vivirlo. Tú no vas a vivirlo, tú ya lo viviste. Entonces yo un día le dije a él con temor, en uno de esos cursillos, no sé si fue el primero o el segundo, que fui 2 seguidos con él, le dije, Roberto, ¿sabes qué? Yo escuché el rollo, que se había dado recién, yo escuché el rollo y como que me llega mucho, me toca mucho, y se lo dije así como con un poco de temor, no sabía si estaba bien o no. Y él lo que hace, que me dice, yo tengo tantos cursillos en el cuerpo, me dijo, y me pasa lo mismo. Entonces, es la actitud de quien entiende lo que significa estar atento a las personas. Comprender, no juzgar, comprender, amar. Amar es portarse como amigo con el otro. Entonces, ahí fui conociendo a Roberto, escuché también su rollo, estar con él en las reuniones de la noche. Era como, sí, tú te quedabas ahí escuchándolo, su forma, sus testimonios, los rollos, etc. Era y tan sencillo, demasiado sencillo, un hombre. Y su mirada, como la de Sergio, así, igual tan profunda, que con los ojos parece que te decían tanta cosa, era muy carismático. Fui 2 veces con él y fueron los 2 últimos cursillos. Y en esos cursillos, algunos Gunther, Godofredo, de los que están aquí, vivieron esos cursillos. Y fueron 2 buenos cursillos, salieron muchos y grandes dirigentes de esos cursillos. Varios presidentes salieron de esos cursillos. ¿Sí? Aquiles, Gunther, Jorge Mena, sí, salieron de esos cursillos. Ahí estuvo también Bodo, Oscar Sepúlveda, no me acuerdo, pero fue un católico que después tuvo mucha participación en el movimiento. Gracias a Dios. Ese fue el gran Roberto Matatore. Y un día escuchamos aquí, los que estuvimos aquí en un aniversario, escuchamos a su señora contarnos cómo lo hacían en ese entonces para los cursillos que se hacían en otras ciudades de más al norte. Porque Concepción tomó desde Los Ángeles, Chillán, Rancagua y así para Pekín. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ella nos contaba, Roberto y Patricia, su señora, tuvieron 7 hijos.
7 hijos, donde no había los medios que hay hoy para movilizarse o comunicarse, y tenían que moverse. Ellas iban a preparar un equipo al norte, Entonces cada cierto tiempo iban, ¿cierto?, para poder preparar ese equipo y después para dar el cursillo. Y ahí decía que Roberto se quedaba con los 7 niños, 7 hijos, mientras ella iba con otras mujeres a preparar ese equipo para dar esos cursillos. Y cuando él salía, era ella la que se quedaba ahí con los niños, y a él le tocaba desplazarse, ¿cierto?, a otros lugares a preparar esos cursillos. Hoy día que todos podemos movernos, incluso en nuestros propios vehículos, en avión, en tren, en bus, en lo que sea, nos cuesta. Y no sé, por eso te digo, aquí tenemos que nosotros, estas conversaciones de Betania, que fueron las primeras, ellos contaron parte de esto, cada uno. Pero el tiempo fue corto. Hubiéramos necesitado mucho tiempo para escuchar todo y cada detalle de la vida de ellos. Pero fue mucha entrega. O sea, fe y convicción. Fe y convicción. Entonces, uno piensa, ¿qué los movía a ellos? Nada más que el Espíritu de Dios. Ellos estaban pendientes de que todo lo que hacían o decían, estaban pendientes si era lo que a Dios le agradaba. O sea, si una mirada, un gesto, una palabra no correspondía, para ellos era una ofensa, un pecado. O sea, trataban de vivir su fe lo más profundamente posible. Y ese sentirse amados por Dios era lo que los movía. ¿Te fijas? Siempre con un sentido de gratitud. Porque ese es de bien nacido ser agradecido. Eso nació en mi concepción. Entonces, y siempre lo repetían, lo mismo, porque de ellos siempre estaban agradecidos de ese amor que les tenían y se movían con todas estas dificultades. ¿Se acuerdan? Don Carlos Troncoso siempre contaba también esos viajes a Constitución, en tren, con las maletas, caminando por el barro, con la lluvia. Y alguna vez los vimos, estos mismos viejos, disculpen que me refiera así, ya estamos entrando en ese terreno, pero los vimos ahí subiendo el cerro, cuando por la subida del cerro, que hoy día, gracias a Dios no pasa, se hacían unas zanjas, el agua corría desde la cima y hacía una zanja, y era puro barro, tratar de subir era una odisea. Te enterrabas en el barro o te resbalabas y te caías. Algunos casi gateando, pero hasta que llegábamos arriba. Y ahí estaban. Mientras pudieron subir, subieron. Y se movieron a todos lados, llevando cursillos a distintas partes del país. Y aquí en Concepción, para los que no saben, aparte de los centros Lebu, San Pedro, Sagrados Corazones, San Miguel, Chihuayante, Tomé y Concepción, estaba Santa Juana, Hualqui, Cabrero, OLM, Loto. O sea, hubieron centros que desaparecieron en el camino. También. Sí, Yumbel también. Y Habían por todos lados. En Rafael, yo me acuerdo que una vez fui con ellos a Rafael a ver unos cursillitos. O sea, por todas partes. De hecho, los últimos que estuvieron presentes fueron los de Cabrero. Saúl Quesada con la Juanita.
ellos participaban mucho, fueron rectores, fueron profesores, los cursillos estuvieron siempre presentes. Entonces, hoy día, hermano, yo doy gracias a Dios porque hay un buen número participando. El lunes pasado igual, hay un buen número, tanto en la misa como en la estrella, hoy día igual, y en la escuela. No decaigamos. La autoformación es importante, que cada uno pueda buscar qué aprender, qué conocer, leer, escuchar y conversar. Conversar de estos temas. Así como, a lo mejor no tantas horas como conversábamos con Sergio, ni en la calle tampoco, pero sí conversar, a lo mejor un cafecito por ahí. No esperar solamente las instancias a veces que el movimiento te ofrece para poder ir conociendo el movimiento y conociendo también, ¿cierto?, toda nuestra doctrina de fe de la Iglesia. Ahora, otra cosa, la historia, porque esto se refiere a la historia, ¿cierto? Cómo llegó el cursillo a Concepción, a Chile, qué sé yo, cómo se fue expandiendo. Vemos algunos pasajes de lo que fue o ha sido aquí en nuestra diócesis, pero la historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian y que nunca van a cambiar. Cristo no cambia. Como decían, ¿qué documento fue? Sí, Santo Domingo. En el documento de Santo Domingo. Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué otra cosa no cambia? El carisma del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cursillo es el mismo. Aunque por ahí, ¿cierto?, como decía alguien, le han metido tanta cosa que parece un arbolito de Navidad que las luces no dejan ver el árbol. Pero el mismo. Y otra cosa que no cambia, aunque muchos dicen que ha cambiado, es el hombre, la persona humana. La esencia del hombre es la misma todavía. Seguimos, ¿cierto?, huyendo de nuestros miedos y yendo hacia nuestras aspiraciones. Seguimos siendo los mismos, esencialmente somos iguales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las circunstancias. Y las circunstancias son lo menos importante en el cursillo. Porque lo que el cursillo busca es que el hombre se encuentre con el amor de Dios. Y después es un disparo al infinito. Entonces, la historia... Adelante, padre. Buenas noches. No le pregunten, él va donde nadie más puede ir por él. Entonces, para cerrar, la historia la seguimos escribiendo nosotros. ¿Ya? Ojalá no perdamos de vista los orígenes tanto del movimiento en sí, en esa década del 40 en España, en Mallorca, como los primeros cursillos y estos hombres que lo hicieron grande aquí en Concepción. Desde ahí vamos construyendo nosotros, los cimientos están puestos, o sea, para nosotros hoy día es más fácil, o debiera ser. Entonces, ellos ya hicieron su trabajo. Corrieron la carrera, pelearon el buen combate, ¿cierto? Pero hoy día nos toca a nosotros. Y no sentirnos menos por nada. Y que nadie haga sentir mal a nadie. Por lo que hizo, por lo que dijo, que vino, que no vino, que esto, que lo otro. No. Porque todos somos igual, hermanos, hijos del mismo Dios. Podemos corregirnos, y para eso existe también la corrección fraterna, pero que sea fraterna.
y vamos escribiendo la historia entre todos. Me alegro por los hermanos, que hoy día van hermanos y hermanas que están en los equipos. Vamos a... Nosotros ya estamos viendo también ahí aportar con alguna ficha para que estos cursillos se concreten y esta historia, esta hermosa historia, se siga escribiendo entre todos. Que así sea. Amén. Amén. Solo recordar un detallito pequeñito, que es que estas conversaciones de Betania se hicieron porque se cumplían 50 años del movimiento. ¿Sí? Y por eso es que las quisimos poner en esta celebración Pero, de los 60 años. sí, no fue por los 50, porque no, fue el 2012. Y los 50 años se cumplieron en el 2014. Pero fue en el marco de la celebración de los 50, ¿se me acuerda? 2 años más. Entonces, por eso las quisimos poner en esta, cerrando lo que es la celebración de los 60 años. Hay como era una primera, para los que no saben, después era una segunda, que fueron más, mucho más sencillas. Se hizo aquí y se invitó a 3 hermanos a dar su testimonio, digamos, de lo que significaba para ellos esto, el haber vivido el cursillo, ¿ya? Y este año vamos a hacer las terceras. Claro. Ojalá nos vayamos acercando, sí, al formato, aunque sea... Acción de gracias. Te damos gracias por todo el beneficio que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Del Padre, este no. Señor, esté con ustedes. Y con Y todo con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con siempre. Amén. Saluden, saluden. Vamos a